Bien, veremos ahora lo relacionado al hueso, ¿no? Bueno, en forma general, ¿no? Los huesos pues son órganos muy duros, algunos tienen flexibilidad, son protectores, albergan en el centro pues lo que es la médula ósea, que es importante para la parte de la celularidad sanguínea, ¿no? De la defensa del individuo, ¿no? Y el hueso se constituye como un órgano de recepción, ya que de cartílago se transforma en hueso cuando éste se comienza a calcificar. Entonces el cartílago se engruesa y se pone duro, ¿no? Entonces hay huesos que lógicamente tienen ese cambio sucesivo, pero hay unos cartílagos que quedan como tal también, ¿no? Por ejemplo, el cartílago de la oreja. Pero a veces toman ustedes una radiografía de cabeza y resulta que la oreja sale muy bien impactada, porque se ha calcificado con el tiempo. Vamos a revisar someramente nomás la osteoporosis, que es un problema serio a nivel mundial. Son billones y billones de dinero que se gasta en mantener a la gente de la tercera edad como yo, porque sencillamente se caen, se fracturan por una osteoporosis. Por lo tanto, llegado a una edad determinada en una familia, si no están preparadas con la abuelita, con el abuelito, terminan con una fractura, una neumonía y el entierro final. Cuando eso se puede dar por superado, si saben qué es la osteoporosis y qué riesgo deben correr con las personas de tercera edad. La osteomalacia, que es parte del desarrollo del hueso, que se altera propiamente en su función. Los tumores marrones son tumores que van a aparecer en el lapso de un hiperparatiroidismo primario. Lesiones osteolíticas múltiples que van a presentar los huesos, ¿no? Generado por algún tipo de celularidad o por un hueso hambriento, que le llaman también, o por un cuadro generalmente neoplásico secundario, o un trastorno del metabolismo del calcio en sí. Bien, ustedes conocen ya esta anatomía, ¿no? El hueso, con todas sus partes. Vean cómo tiene la matriz ósea, ya calcificada en algunas áreas, pero este es un hueso que tiene nervios, tiene arterias, tiene venas, tiene linfáticos, tiene celularidad muy interesante, muy importante, que lo defiende. Tu equipo, no funciona. A ver. Y tiene la matriz extracelular calcificada, ¿no? Calcio y fósforo es lo más importante. Calcio y fósforo. Por eso es que se le da calcio en forma de leche, en forma de huevo a los niños, en cantidad. Pero llegado a los 18 o 20 años, ya no necesariamente hay calcio y fósforo. Porque la leche comienza a hacerlos engordar. Entonces tenemos gente de 25 años que es así, obesa, ¿no? Y hay que tener cuidado en ese sentido. La matriz ósea es diferente, son proteínas, aminoglicanos, sulfatados, proteoglicanos, osteocalcinos, osteopontinas, todas unas sales que van a ir integrando todo este sistema, uniéndose a los elementos inorgánicos, ¿no? Para formar esa masa. ¿Cuál es la celularidad? En primer lugar, estos osteoblastos, que derivan de células mesenquematosas, son multipotenciales. Y ellos se van a encargar de dar condrocitos, células musculares o adipocitos. Pero en este caso, se van de frente a osteoblastos. Están unidos casi los tres. Y los osteoclastos son células diferentes que derivan de un monocito, un macrófago. Entonces este se va a encargar siempre de hacer, de comer, de consumir, de destruir. Y este se va a encargar de formar, constituir, crear. Y el efecto es una reabsorción de 2 a 4 semanas y una formación de hueso 4 a 6. El 10% del esqueleto de un hombre se remodela cada año.
Cada año estamos remodelando una cantidad específicamente. Por eso que a pesar de todo, un fracturado de 70 años se recupera, porque hay recuperación en ese sentido. Vean ustedes en esta lámina cómo de una célula mesenquimatosa va acá los linfocitos en esa área, como monocito y como osteoclasto. O sea, es una célula propiamente de defensa del organismo, que tiene una funcionabilidad en los... Mientras que de la célula mesenquimatosa surge acá una línea celular ósea, con los osteoblastos hasta los osteocitos, ¿no? Generalmente este osteoblasto va a participar siempre en el hueso desgastado, porque ahí están colocados no solo para construir la primera vez el hueso, sino para continuamente remodelarlo. O sea, hay una remodelación continua, no descansan ellos, siempre están, ¿no?, funcionando. Y el osteoblasto, ya maduros, participan en el mantenimiento de la matriz, es como una función, ¿no? Van limpiando la casa, ¿no? Y liberan calcio a la sangre. O sea, tenemos efectos propiamente celulares dentro del hueso que van a tener acciones, sobre el cual van a tener acciones hormonas exógenas. Y acá tenemos los osteoblastos, las células progenitoras, los osteocitos, los conductos de Haber, de circulación, etc. Y este era el sistema de remodelación que ellos hacen, ¿no? El osteoclasto reabsorbe el hueso, el osteoblasto forma nueva celularidad, nueva formación. Esa línea celular va formando, va llenando todo el hueso, ¿no?, hasta que queda con pérdida de hueso y otra vez empieza el mismo ciclo. Es una constante que sucede a nivel de la cortical y la trabecular y se van haciendo efectos continuos, ¿no? La misma formación del hueso en forma de osteona, ¿no?, existe en esta remodelación donde hay la absorción que se ve y la formación ósea nueva, ¿no? Por eso hay un control metabólico óseo y remodelamiento que es básico en el hueso, que uno debe entenderlo en forma continua, ¿no? ¿Quiénes intervienen? La interleuquina 1, la 6, que va a estimular específicamente osteoclastos, 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 osteoclastos. Fíjense todo lo que son, interferón, interleuquina, y esto aparece en el cáncer, en proceso inflamatorio, después de una hormona determinada. Todos estos factores son los que van a remover su hueso. Y van a haber otros que van a inhibir la reabsorción ósea, que van a detener ese sistema, que vienen a ser la osteoprotegerina, la osteolatogénesis, factores de inductores. Entonces hay hormonas locales que van a intervenir específicamente en la parte metabólica del hueso, ¿no?, como hormonas que vienen de otro lugar también que nosotros vamos a situar. ¿Cuáles son las hormonas que intervienen exógenamente dentro del hueso? En primer lugar, la PTH o la hormona paratiroidea, producida en la paratiroides. La vitamina D, la calcitonina, producida en la célula C de la tiroides. La hormona de crecimiento. Todas ellas van a intervenir a nivel del hueso. Y su formación va a estar disminuida cuando existen alteraciones de formación. Por ejemplo, si hay un cuadro de déficit de hormona de crecimiento, no se va a poder crecer. Pero si hay cortisol elevado, como señalábamos, que es un gran catabólico, tampoco se crece, la formación se detiene. Cuando no hay testosterona o estrógeno con progesterona, tampoco hay un hipogonadismo. Y eso sucedió en el Turner, que era chiquita y no crecía, porque no había estrógeno ni progesterona. Entonces, los mismos elementos clínicos son explicados acá desde el punto de vista de la formación de hueso, que va unido específicamente a todo este tipo de acciones. ¿Qué patologías se crean? El hiperparatiroidismo, el hipertiroidismo, el hipercortisolismo, ¿no?, que hacen resorción, ¿no? Por eso que todos los pacientes que tienen hiperpara primario terminan con los huesos
alterados, de tal manera que se forman esos tumores marrones que nosotros vamos a ahora revisarlo. La tiroxina en sí, como es el hipertiroidismo, produce también una resorción de hueso, que satisfactoriamente nosotros tratamos bien el hipertiroidismo y se reabsorbe todo este proceso y se sitúa en una formación nuevamente de hueso normal. Vemos el crecimiento de factores similares a la insulina. Hay muchos factores similares a la insulina porque la insulina es otro factor de crecimiento. Tienen estímulos sobre hueso también. Y hay símiles o insulin-like factor, le llaman factores semejantes a la insulina que también van a intervenir y son de diferente naturaleza. Cuando, llegado a cierta edad, los elementos importantes que dan un hueso sano, que es la primera parte, se altera debido a que ya no hay estrógenos, la progesterona desaparece, los estrógenos van mermando cada vez más, se produce un estado semejante al Turner. Entonces el paciente ya no solamente ya no crece, sino que ya no se mantiene el trofismo. Entonces la matriz comienza a hacer este hueso osteoporótico, es como un queso lleno de huecos. Y lógicamente que la arquitectura, ¿no?, de este hueso se va alterando. Si este es un hueso normal arquitecturado, fíjese cómo se forman tremendos vacíos. Entonces las líneas físicas que mantienen el equilibrio de la fuerza no van a estar presentes y cuando venga un pequeño golpe, un pequeño desbalance, el paciente va a fracturarse. No se necesita un gran traumatismo también para tener una fractura en un osteoporótico. Basta con cambios nomás de posición para fracturarse el paciente. Todo empieza primero con una osteopenia, por eso que todas las abuelitas ahora van al hospital, quieren descartarse que tengan osteoporosis. Y muchos aparecen con solamente una disminución en la densidad mineral ósea, que sucede de manera fisiológica después de adquirir la masa típico, pero que es el inicio también de un cuadro de ya una rarefacción a nivel óseo. Para nosotros la osteopenia es el indicio de una futura osteoporosis. Yo estoy tratando a un joven que está en España, viene cada año, que tiene osteoporosis y tiene 25 años, pero tiene enfermedad tiroidea. Entonces, tratada esas dos partes, está hasta ahora nivelando todo su sistema, ¿no? Pero es bastante difícil cuando se presenta en personas jóvenes la osteoporosis. Lógicamente que los factores múltiples como son los genéticos, los hábitos nutricionales, alcohol, tabaco, múltiples enfermedades y medicamentos, lo que van a hacer es, el pico de masa cae, hay pérdida de ósea incrementada por la menopausia y el envejecimiento, la arquitectura se deteriora, hay fragilidad, traumas, caídas, fractura. Es solo un condicionante, ¿no? Ahora, ricas ricas en proteínas y sodio produce hipercalciuria, gran cantidad se pierde de calcio joven, ¿no? La misma menopausia, por ese mismo mecanismo, produce esta hipercalciuria con una reabsorción ósea aumentada que da origen a una osteoporosis, ¿no? Ahora, también, baja ingesta y no tomar leche, intolerancia a la lactosa. Esto es no tomar calcio, no leche, calcio. Déficit de vitamina D, este es por baja absorción, esto es porque no hay buenos hábitos alimentarios y lógicamente se altera el aprovechamiento de vitamina D. Y luego el alcohol, el tabaquismo, la vida sedentaria, el envejecimiento, también baja formación de hueso y se produce la osteoporosis. La osteoporosis es frecuente, cuando ustedes vean a alguien que ya comienza a encorvarse, definitivamente ya está teniendo la cifosis de la osteoporosis, ¿no? Hay factores de riesgo, lo que hemos señalado, con el tiempo es la agudeza visual alterada, la demencia, la hipotrofia muscular, el Parkinson, las paresias, los accidentes vasculares y todo lo que viene a ser la deambulación, el factor ambiental.
La historia personal de fractura después de los 40 años es importante. Se fracturó después de los 40, viene porque ya empezó la osteoporosis. Fractura por fragilidad de un familiar de primer grado, si alguien hizo lo mismo, ya tiene un factor genético. Bajo peso, fumador, corticoterapia por más de 3 meses. Por eso es que es importante manejar bien los corticoides. Corticoides tienen que ir manejados en una etapa bastante separadas para evitar esta complicación. Miren los fármacos asociados a baja masa ósea, ¿no? El uso de heparina, la progesterona en grandes cantidades, y la mujer se colocan cada mes su ampollita de su anticonceptivo, que contienen alta cantidad de progesterona. Tamoxifeno para las partes de ginecomastia o el cáncer de mama, los agonistas de liberación, los inmunosupresores, los corticoides, todos hacen bajar la masa de los huesos. Hay pues el hipogonadismo, el hipertiroidismo, la diabetes, que no deja crecer al sujeto, porque no se forma la matriz adecuadamente. Mala absorción por obstrucción biliar, neoplasias, todas hacen también cambios a nivel de la matriz. Esta es la osteoporosis 1, que lo llaman porque hay un hipoestrogenismo. Hay mujeres que son operadas a los 28 años porque es necesario sacarle todo el útero y los ovarios. Ahí se produce un hipoestrogenismo. Y esa paciente debe ser tratada con restitución para evitar osteoporosis. Pero también hay la osteoporosis tipo 2, que es la senil. Es por la edad ya que se tiene. Y en ese caso interviene específicamente menor síntesis renal de 1,25, absorción intestinal de calcio alterada, tendencia a la hipocalcemia, aumento sostenido de paratormona, mayor absorción ósea y osteoporosis. La osteoporosis es como la hipertensión arterial, no se siente, pero cuando uno ya encuentra ya el diagnóstico, ya se ha avanzado un tiempo y se ha perdido el tiempo. La osteomalacia es un trastorno óseo diferente, que no está caracterizado por una mineralización inadecuada de los huesos, lo que causa un ablandamiento, una flexibilidad, pero no implica pérdida de la matriz del hueso en sí, pero sí flexibilidad, no hay fuerza, no hay fortaleza. Hay una serie de pasos que le van a dar a uno acá la síntesis de la vitamina D, desde la piel, el hígado, el riñón. Entonces aquí hay el problema propiamente de una inmodelación, ¿no? Y los efectos del cortisol que no se van dando porque no se está sintetizando bien. Este es una osteomalacia normal, el hueso, y este es osteomalásico por todo lado, ¿eh? Ha ocurrido una disfunción. Entonces ante eso hay flexibilidad marcada. Vean ustedes cómo a veces ocurre que hay una absorción insuficiente de calcio en el intestino, resistencia a la vitamina D, insuficiencia de fosfato, ocasionando pérdidas renales, intestinales disminuidas, y se produce toda la alteración que se va a dar como osteomalacia. Aquellos que son vegetarianos estrictos, los que le sacan el estómago, los que no se exponen al sol, los anticonvulsivantes, tranquilizantes, mala absorción intestinal, van a producir osteomalacia en el futuro. Y una serie de sustancias, ¿no? Las tetraciclinas que antes se utilizaban, por eso que a veces venden medicina y no es de farmacia, y son caducadas y son trucadas y van a producir daño después. Entonces hay que también ver bien claro lo que está tomando el paciente, lo que pueden estar tomando ustedes y no se dan cuenta de este tipo de problemas que hay, ¿no? Y después, óxido férrico, exposición a ambientes de cadmio, antiácidos no eran absorbibles en su tiempo que se utilizaban, todos esos iban a nivel óseo a hacer efecto osteomalásico. Generalmente ellos presentan dolores óseos y a la palpación también duele, entonces hay que sacarle sus radiografías para ver qué cambios existen a nivel de los huesos. Se cansan, tienen debilidad muscular proximal, alteraciones de la marcha y fracturas. Bien,
Vemos el tumor marrón. Son lesiones óseas focales neoplásicas benignas. Es una neoplasia benigna del hueso, ocasionada porque hay una acción, ¿no?, osteoclástica incrementada y una proliferación de fibroblastos. O sea, una célula diferente, encontradas en pacientes con hiperparatiroidismo no controlado. Entonces, el hiperpara primario da origen a esta patología. Y se forman grandes tumores, miren ustedes, cómo se ha carcomido acá totalmente toda la vértebra. Puede ubicarse en cualquier parte del esqueleto, costillas, clavículas, extremidades, cintura pélvica. Este es el tumor marrón que en el centro lleva sangre como un quiste. La celularidad infiltrativa, osteoclasto del por mayor, lesiones osteolíticas múltiples. Veamos acá algunas lesiones. Imágenes radiolúcidas por destrucción ósea en varias partes del cuerpo. Bordes esclerosados cuando es tumor benigno y crecimiento lento. Bordes nítidos en el mieloma y crecimiento lento. Y borde difuminado en un cáncer o en una metástasis. Pues, una de las patologías que da mucha metástasis es la patología del cáncer folicular. Uno detecta el cáncer folicular y hay que descartar que ya esté metastasiado a nivel óseo. Las lesiones de mieloma múltiple con frecuencia se ven. Acá, por ejemplo, cuando hay fibromas así, son lesiones benignas, porque están esclerosadas esas lesiones. No así cuando aparecen a la radiografía de una manera más limpia, ¿no? Acá hay bordes difuminados de un sarcoma y un fibrosarcoma, ¿no? Son acciones osteolíticas específicas que se dan a nivel óseo. Bien, el calcio es muy importante y es esencial. El calcio es extracelular, pero también se produce que la proteína capture el calcio. Cuando no la suelta todo para que funcione como un calcio iónico. El calcio iónico es la que le da la actividad propiamente a todo el hueso. El calcio interviene en los cambios también respiratorios. Cuando hay inspiración y expiración se puede ver una alteración de esa naturaleza, ¿no? Y el calcio se regula a través del PTH, como afirmaba, ¿no?, y a la calcitonina y el calcitriol. Entonces esos tres elementos la vitamina D activa, ¿no?, y acá se une a la albúmina y se libera para hacer calcio iónico. Bueno, estos son valores del calcio sérico que normalmente se elevan para dar hipercalcemia o hipocalcemia, ¿no? Muy bien.